Bueno, en la clase del día de hoy vamos a tocar el tema de lo que son los regímenes aduaneros. Previo a eso es muy importante que nosotros conozcamos las definiciones de que, por ejemplo, qué es un régimen aduanero, qué es un procedimiento aduanero, qué es un destino aduanero, una operación aduanera, qué son las formalidades aduaneras y las mercancías. Para conocer esto es muy importante que digamos que el régimen aduanero es el destino aduanero aplicable a las mercancías solicitado por el declarante de acuerdo a la legislación aduanera de nuestro país. El procedimiento aduanero se lo entiende como el proceso que se va a seguir desde que inicia hasta que concluye una operación aduanera que está sujeto a un régimen aduanero. El destino aduanero es el tratamiento que se va a aplicar a todas aquellas mercancías que se van a encontrar bajo potestad aduanera de acuerdo a la legislación, a la Ley General de Aduanas número 1990. La operación aduanera va a ser toda actividad de embarque, desembarque, entrada, salida, traslado, circulación, almacenamiento y además el levante de las mercancías, objeto de comercio internacional sujeta al control aduanero. Como formalidad aduanera vamos a entender al conjunto de operaciones que se deben efectuar, en este caso la persona interesada y la autoridad aduanera, desde la introducción de mercancías en el territorio aduanero nacional hasta el momento en que son colocadas en un régimen aduanero. Y por mercancías vamos a entender a todos aquellos bienes susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura arancelaria y sujetos a un control aduanero. Dentro de los tipos de aduanas, sí, que nosotros vamos a tener, por ejemplo, podemos mencionar a lo que es la aduana interior. Tenemos aduana interior La Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Tarija, Potosí. Aduana aeropuerto tenemos del Alto, de Cochabamba y de Virubiru. Y de frontera tenemos 17. Entre ellos tenemos a Desaguadero, Puerto Acosta, Charaña, Casani, Guayaramerín, Cobija, Pisiga, Tambo Quemado, Puerto Suárez, San Matías, San Vicente, Yacuiba, Bermejo, Villamontes, Villazón, Apacheta, Oito Cajones y además Avaroa. Encontramos lo que es las zonas francas. Dentro de las zonas francas tenemos la zona franca del Alto, de Cobija, de Patacamaya, de Oruro, de Santa Cruz, de Winner, Puerto Suárez y además de Yacuiba. Dentro de lo que son las aduanas postales tenemos en La Paz, Cochabamba y en el departamento de Santa Cruz. Y las agencias aduaneras en el exterior tenemos en Arica y en Matarán. Pero ahora sí, incursionándonos más en lo que es en el tema de regímenes aduaneros, vamos a dar inicio con el primer régimen, que es el régimen de importación. Y según el artículo número 82, la importación es el proceso legal de cualquier mercancía procedente de un territorio extranjero a un territorio aduanero nacional. Y debemos también tomar en cuenta que el proceso de importación va a iniciar, la operación de importación va a iniciar cuando el embarque de la mercancía en el país de origen sea acreditada mediante el correspondiente documento de transporte y que la importación de mercancías va a poder efectuarse en cualquier medio de transporte habilitado de uso comercial, ya sea férreo, carretero, que sea fluvial, etcétera, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas mercancías estar sometidas a características técnicas especiales como ser congeladas o envasadas a presión. Ahora, el segundo régimen de importación es el de importación para el consumo. Y aquí nosotros lo propio vamos a entender que la importación va a iniciar, va a iniciar con el embarque en el país de origen o procedencia con su documento de transporte. Y obviamente vamos a tomar en cuenta que puede ser un transporte, puede ser por barco, por tren, por avión, por vía férrea, incluso por camiones. Todo esto nos vamos a regir en el artículo número 82 al 87 de la Ley General de Aduanas y en su reglamento en los artículos 110 y 116. Bien, las mercancías que se van a poder importar son las siguientes. Bueno, estas van a estar sujetas a un proceso de importación y a diferencia del proceso de importación anterior, el régimen de importación para el consumo, hay una gran diferencia de que este otorga que el producto se va a poder quedar de manera definitiva en nuestro país, sea cual sea el producto con el que, precisamente por eso es para el consumo, sea el producto que se vaya a importar.
Ahora, también existen ciertas prohibiciones en un proceso de importación para el consumo. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Aduanas en su artículo 17, tenemos que son mercancías, por ejemplo, las mercancías nocivas para el medio ambiente, la vida y la salud humana están prohibidas en un proceso de importación para el consumo, además de que estas puedan afectar a los animales y además contra la preservación vegetal de nuestro país. Otro producto que está también prohibido son los alimentos de consumo e insumos agropecuarios. En este caso podríamos mencionar a lo que son plaguicidas o medicamentos de uso veterinario, pero que estos no estén registrados en SENASAC o que no estén autorizados por SENASAC. También existen ciertos productos farmacéuticos o medicamentos de descomposición que no están registradas en el Ministerio de Salud, que de igual manera están prohibidas para la importación, para una importación para el consumo. También existen mercancías que puedan atentar contra la seguridad del Estado plurinacional de Bolivia y además el sistema económico financiero de nuestro país. En lo que respecta a vehículos, partes y accesorios, esto ya viene siendo prohibido hace un par de años, bueno, varios años en nuestro país, para el ingreso de vehículos de no más de una antigüedad de 5 años para su importación. Bueno, respecto a las autorizaciones previas que se deben solicitar, así como hay ciertas prohibiciones de productos de importación para el consumo, también se deben solicitar ciertas autorizaciones previas dentro de lo que es un proceso de importación para el consumo. Por ejemplo, se debe realizar una, una autorización previa de un producto de importación al Ministerio de Defensa Nacional cuando estamos hablando de productos, por ejemplo, de lo que son armas, lo que son municiones, etcétera. Al Ministerio de Gobierno cuando nos vayamos a referir a productos que tengan que ver con la salud, con la seguridad nacional. Al Ministerio de Economía y Finanzas, lo propio cuando se requiera hacer ciertas importaciones especiales que estén inmersas en ese rubro. También vamos a incurrir en lo que es una autorización previa a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Deportes y Transportes y Telecomunicaciones, cuando, por ejemplo, nos vayamos a referir a las antenas. En el caso de nuestro país, por ejemplo, si es que va a estar, si es que Tigo, por ejemplo, va a requerir una antena, entonces debe solicitar una autorización previa para la importación de esta antena. No va a poder importar de una manera simple. También se va a requerir una autorización previa al Ministerio de Planificación y Desarrollo cuando se hable de lo que son insecticidas, productos nocivos y que además puedan llegar a afectar la capa de ozono. Al Ministerio de Salud y Deportes cuando se refieran a medicamentos y demás. En caso de que no se cumpla con estas autorizaciones previas, el producto tiende a ser decomisado por la aduana nacional, ser decomisado como un producto de contrabando. Pero además estas mercancías van a ser adjudicadas al Ministerio de Presidencia o de Salud según corresponda el producto. En lo que respecta a los certificados, en un proceso de importación por el consumo también es muy importante tenerlos. Por ejemplo, un certificado sanitario, este puede ser un certificado bromatológico, toxicológico, microbiológico y o radiológico. Esto va a depender el producto, esto va a depender del producto que se vaya a importar. Pero además esto debe seguir con normas internacionales y que además debe ser certificado por SENASAC, ya que este debe acreditar que este producto que se va a importar va a ser para consumo humano, entonces debe acreditar la inocuidad para el consumo humano. En el caso del certificado de registro nacional para medicamentos, este también se requiere y debe ser otorgado por el Ministerio de Salud y Deporte de acuerdo a la ley del medicamento número 1737. Si hablamos de lo que son la importación de semillas, de flores y de plantas y demás, este debe ser solicitado en este caso al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Este certificado fitosanitario de sanidad vegetal para garantizar o para certificar
que este producto no va a ser nocivo, porque existen ciertas semillas que no están autorizadas para un proceso de importación. Lo que respecta a la importación de animales, también es muy necesario un certificado zoosanitario, es decir, que la autoridad debe autorizar. En este caso se va a requerir un certificado de sanidad animal y este va a ser otorgado por el Desarrollo Rural y Tierras. Si hablamos de un certificado de calidad, también nos vamos a referir a Metro, que es que también va a otorgar certificados para avalar o para avalar la calidad de los productos que se vayan a importar. También existen ciertos productos que puedan generar daño a la capa de ozono y lo propio, ese certificado debe ser expedido por el fabricante del producto, pero en este caso un certificado que vaya a venir desde la empresa que nos está vendiendo el producto y que aquí en nuestro país también va a emitir, pero en este caso va a emitir IPMETRO, pero teniendo en cuenta el certificado que va a emitir la empresa que nos está vendiendo o de la empresa de la que estamos importando. Esta debe garantizar que el producto que vayamos a importar no vaya a dañar la capa de ozono con los productos nocivos o no nocivos que pueda llegar a contener. En este caso, hace varios años se importaban refrigeradores que emitían un gas que sí efectivamente hacía daño a la capa de ozono. Es por eso que ahora dentro del proceso se requiere este tipo de certificación. También se va a requerir una autorización expresa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuando se traten de la importación de productos que estén inmersos en el área de hidrocarburos. En caso de que no se cumplan la presentación de estos certificados, se va a proceder a la destrucción de las mercancías por parte de la administración aduanera y además se va a impedir el despacho aduanero porque no cuentan con esas certificaciones. Estas deben estar previo a que el producto ingrese a nuestro país. Dentro de lo que es la documentación soporte para un proceso de importación para el consumo, debemos regirnos en este caso al reglamento de la Ley General de Aduanas, en su artículo número 111, donde nos especifica los productos, donde nos especifica la documentación soporte que nosotros debemos tener para un proceso de importación para el consumo. En este caso estamos hablando como un punto inicial, estamos hablando de lo que es una factura comercial original o un documento que sea equivalente y no así una factura pro forma, que en este caso no nos va a servir para lo que es el despacho aduanero. Además, un documento de embarque, esto va a depender del tipo de transporte que se haya utilizado, pudiendo ser una guía aérea, una carta aporte o un conocimiento de embarque marítimo. En este caso, este documento puede ser original o puede ser copia. También se va a requerir la parte de recepción original, una lista de empaque para mercancías heterogéneas también que debe ser original, en la cual debe detallar, no va a especificar el aspecto monetario, sino más bien la descripción de la mercancía que se está importando y es decir, que debe contener, por ejemplo, códigos, debe contener qué tipo cómo es el proceso de, por ejemplo, si está en unidades, si lo están enviando, si no sé si lo están despachando ya paletizado, si está en cajas, etcétera. Debe especificar si tiene códigos, colores y demás. En este caso también vamos a requerir una declaración jurada del valor en aduana suscrita por el importador, una póliza de seguro, el documento de los gastos portuarios, la factura de gastos de transporte de la mercancía emitida por el transportador, el certificado de origen, esto dependiendo en qué momento nos va a servir, y una certificación de autorizaciones previas, además de otros documentos establecidos. Era lo que mencionábamos hace un momento. Pueden existir productos que realmente requieran un certificado o una autorización previa para su importación. Bueno, a las modalidades del despacho de importación, lo propio nos vamos a regir al reglamento en su artículo número 121 al 131. Y tenemos lo que es el 4 tipos de despacho, iniciando con el despacho general, que se va a realizar con la presentación de la declaración de mercancías para aplicar un determinado régimen aduanero, lo cual deberá ser amparado por la documentación original que va a corresponder y esto en cumplimiento de las formalidades.
En el caso del despacho anticipado, este va a permitir la presentación anticipada de la declaración de mercancías y la administración aduanera aceptará dicha declaración antes de la llegada de las mercancías al territorio aduanero. En lo que respecta al despacho inmediato, este se va a aplicar solamente en la importación para el consumo de determinadas mercancías que por su naturaleza o condiciones de almacenamiento deberán ser dispuestas por el consignatario de manera inmediata. Y finalmente tenemos el despacho en frontera, que este se va a regir en el Decreto Supremo número 2295 y 2375, y nos dice que se va a realizar el despacho sobre camión en frontera de la mercancía detallada. El despacho inmediato, quienes podrán acogerse a este tipo de despacho, es cuando la mercancía aún no haya sido presentada ni entregada a la Administración Aduanera de Destino, pero además siempre y cuando cuente con la información indispensable y los documentos justificativos para su importación, por ejemplo, la DUI antes de la llegada a territorio aduanero, el documento de embarque, estaríamos hablando de lo que es el Bill of Lading, la factura comercial original, eh, no sin el MIC, el DTA ni parte de recepción, y el pago de tributos o garantía de administración aduanera en frontera o aeropuerto. En lo que respecta al despacho inmediato, se va, según la Ley General de Aduanas en su artículo 89 o en el reglamento en el artículo 128 al 131, estaríamos hablando que existen ciertos productos los cuales pueden acogerse a este tipo de despacho, como ser los alimentos perecederos o artículos que se puedan descomponer de una manera muy fácil o que además requieran una refrigeración. También estaríamos hablando de diarios, revistas y publicaciones periódicas, cintas audiovisuales para uso exclusivo de medios de comunicación, de piedras preciosas y metales preciosos, billetes, cuños y monedas, pero además de importaciones realizadas por el cuerpo diplomático y consular, organismos internacionales acreditadas en el país con tratamiento de exención tributaria al amparo de convenios internacionales. Nos vamos a coger al despacho inmediato, también los medicamentos, los aparatos, sillas de ruedas y demás instrumentos para centros de rehabilitación y personas discapacitadas, vehículos móviles, etcétera. También las que son partes, exclusivamente partes, piezas sueltas, accesorios que sean utilizados exclusivamente por el sector productivo. Asimismo, a las donaciones, estas también se van a poder acoger en lo que es el despacho inmediato, lo que son las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia. También lo que es el diésel por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Asimismo, la maquinaria que ellos requieran o el equipo de acuerdo al requerimiento. Bueno, eso sería todo iniciando con este primer tipo de régimen. Espero que hayan podido comprender y bueno, estaré atenta a todas las dudas que puedan tener.